un hombre adinerado aborda un jet privado con su nueva novia, listo para un fin de semana romántico. Cuando finalmente ve quién pilota, se le hiela la sangre. Era su exnovia, a quien abandonó sin explicación. Lo que sucede a continuación revela un pasado que intentó enterrar. Antes de ver, dale like, suscríbete al canal y comenta de dónde eres para que podamos entregarte aún más videos. 3 minutos para despegar, señor, anunció la azafata mientras Michael Dawson observaba al técnico hacer los ajustes finales al motor del jet desde la ventana. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Ella está en la cabina, y también tu hijo. El empresario se atragantó con un sorbo de champán, sintiendo el líquido arder en su garganta. Imposible, murmuró, mirando a Isabelle, que se retocaba el labial, ajena al tsunami emocional que esas 7 palabras habían desatado. Ignorando las protestas de la tripulación, Michael se levantó por impulso y corrió por el lujoso pasillo. Empujó la puerta de la cabina con fuerza innecesaria, solo para paralizarse ante la visión que cambiaría su vida para siempre. Julia, la mujer a quien había abandonado hace 5 años, comandaba los controles con la misma precisión con que una vez había tocado su corazón. Y a su lado, vistiendo un uniforme de piloto en miniatura, estaba un niño que era su reflejo perfecto en miniatura. El tiempo pareció suspenderse en ese instante. El rugido de los motores, las señales electrónicas del panel de control, todo desapareció ante el ensordecedor silencio de ese encuentro imposible. Michael sintió su sangre helarse en sus venas mientras su cerebro luchaba por procesar la escena ante él. Señor, debo pedirle que regrese a su asiento. Estamos en proceso de despegue. Julia habló con una calma profesional que contrastaba violentamente con la tormenta en sus ojos verdes. Ningún temblor en su voz traicionaba el huracán emocional que cegaramente la consumía por dentro. El niño se volteó, curioso, sus grandes ojos marrones, los mismos ojos de Mako, brillando con inocencia y entusiasmo. Hola. Soy Leo. ¿Te gustan los aviones? Este es mi favorito, dijo, sosteniendo un modelo en miniatura de una aeronave. Yo. Por primera vez en su vida, Michael Dawson, el magnate inmobiliario conocido por su elocuencia en cualquier situación, estaba completamente sin palabras. Señor, una azafata, Carla, apareció detrás de él. Debo insistir en que regrese a su asiento para el despegue. Por supuesto, murmuró automáticamente, su mirada aún fija en el niño que sonreía inocente. Por supuesto. Tropezando por el pasillo, Michael regresó a su asiento, su cuerpo en piloto automático mientras su mente giraba en un torbellino. Esos ojos, esa barbilla, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza. No había duda posible. Cariño, ¿qué pasó? Estás tan pálido como si hubieras visto un fantasma. Isabelle tocó su brazo, su preocupación evidente en su rostro perfecto. ¿Un fantasma? Sí. Eso era exactamente lo que era. El fantasma de su pasado, de decisiones tomadas, con la frialdad calculada que siempre había guiado su vida. El fantasma de una relación que había decidido terminar con una simple nota, sin mirar atrás, sin considerar consecuencias más allá de su propia comodidad emocional. No es nada, mintió con voz ronca, solo un ligero vértigo. El sistema de comunicación de la aeronave emitió un suave ruido antes de que la voz controlada de Julia llenara la cabina. Damas y caballeros, este es su capitán hablando. Bienvenidos a bordo. Nuestro vuelo a Fernando de Noronha está previsto que tome 2 horas y 40 minutos. El clima es perfecto para volar con un cielo despejado en toda la ruta. Por favor, mantengan sus cinturones abrochados durante el despegue. Relájense y tengan un excelente vuelo. Michael cerró los ojos, cada palabra de ella penetrándolo como agujas. Capitán, por supuesto, ella se había convertido en piloto. Julia siempre había sido brillante, decidida, capaz de conquistar cualquier cosa que deseara, una talentosa ingeniera aeroespacial. Hablaba sobre aviación con pasión, incluso cuando él condescendientemente sugería que era solo un pasatiempo. El jet aceleró por la pista, presionándolo contra su asiento. Mientras la aeronave ganaba altitud, Mako sintió su mundo perfectamente controlado, desplomarse en caída libre. ¿Quién envió ese mensaje? La pregunta se formó en su mente, haciéndole revisar su teléfono de nuevo. Número desconocido, sin identificación. ¿Cómo podría alguien saberlo? ¿Cómo podría alguien predecir este encuentro? Imposible. Brindemos por nuestro fin de semana, sugirió Isabelle, ya recuperada de su momentánea preocupación, sirviendo 2 copas del champán Dom Perignon que la azafata acababa de traer. Michael asintió mecánicamente, su mirada aún perdida en el vacío, mientras sus dedos tocaban el pequeño objeto en el bolsillo interior de su chaqueta, los anillos de compromiso que pretendía usar para sellar un futuro que en los últimos 5 minutos se había vuelto terriblemente incierto. Por nosotros. Ella levantó su copa, sus ojos brillando con anticipación. A los 20 años, Isabelle representaba todo lo que él valoraba: belleza,
juventud, una ausencia de complicaciones emocionales, y una admiración casi reverencial por su posición y poder. Por nosotros, respondió automáticamente, el líquido burbujeante bajando por su garganta sin sabor. Durante la siguiente hora, Mako fingió trabajar en su tableta, números y gráficos, bailando sin sentido ante sus ojos, mientras su mente reconstruía fragmentos del pasado. Recordó su última noche con Julia, su discusión sobre compromiso, sobre construir algo real juntos. Recordó su propio pánico silencioso ante la perspectiva de vulnerabilidad emocional, la fría decisión de cortar todos los lazos, de simplemente desaparecer. Estamos encontrando algo de turbulencia ligera. La voz de Julia sonó de nuevo en el sistema de comunicación. Por favor, mantengan sus cinturones abrochados hasta que se apague la señal. La aeronave se sacudió ligeramente, reflejando la turbulencia interior de Mako. Isabelle agarró su brazo, su miedo a volar, de repente visible en su rostro impecablemente maquillado. Está todo bien, aseguró mecánicamente, las palabras sonando vacías. Nada estaba bien, nada volvería a estar bien nunca más. El señor Dawson, la azafata se acercó discretamente después de unos minutos. El capitán solicita su presencia en la cabina de mando si es posible. Mako sintió que se le hundía el estómago. Isabelle levantó las cejas, intrigada. ¿Desde cuándo los pilotos llaman a pasajeros a la cabina durante los vuelos? Debe ser sobre la hora de llegada, improvisó, desabrochándose el cinturón. Volveré en un minuto. Cada paso hacia la cabina parecía durar una eternidad. El lujoso pasillo del jet, que siempre había representado su éxito y poder, ahora parecía un túnel estrecho que conducía a un inevitable enfrentamiento con las consecuencias de sus elecciones. Al entrar en la cabina, encontró solo a Leo todavía jugando con su avión de juguete. El niño sonrió al verlo. Mamá dijo que esperara aquí porque necesitaba revisar algo atrás. ¿Quieres ver mi colección de aviones? El niño abrió una pequeña mochila colorida revelando miniaturas cuidadosamente organizadas. Michael se sentó lentamente en el asiento del copiloto observando a ese niño, su hijo, con una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo era posible que este pequeño ser existiera sin que él lo supiera? ¿Cómo era posible que algo tan significativo pudiera ocurrir en un mundo que siempre creyó controlar por completo? Este es mi favorito, continuó Leo, ajeno a la turbulencia emocional del hombre a su lado. Es un Boeing 787 Dreamliner. Mamá dijo que algún día pilotaremos uno real juntos. ¿Tu mamá? ¿Es una buena piloto?, preguntó Mako, su voz casi un susurro. La mejor del mundo. El entusiasmo del niño era contagioso. Ella sabe todo sobre aviones, y también me enseña matemáticas y física. Voy a ser piloto como ella cuando crezca. La puerta de la cabina se abrió y Julia regresó, su mirada encontrando la de Mako por un breve instante antes de volver a los instrumentos. Leo, cariño, Carla te llevará a ver el resto del avión. Está bien. Necesito hablar con el señor Dawson. El niño asintió animadamente, recogiendo sus aviones antes de seguir a la azafata. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la cabina se volvió casi tangible. Él no lo sabe. Julia finalmente habló, sus ojos fijos en el panel de control. Para él, su papá es un piloto que trabaja en rutas internacionales y no puede estar presente. ¿Por qué no me lo dijiste?, cuestionó Mako, su voz temblando con emoción contenida. ¿Decírtelo? Ella finalmente se volvió para enfrentarlo, años de dolor contenidos en su mirada. Al hombre que desapareció, dejando solo una nota, que bloqueó mi número, que instruyó a sus empleados para que me dijeran que se había mudado a otro país. Michael no tenía respuesta. Por primera vez, vio la magnitud de sus acciones a través de los ojos de otra persona. Me enteré de que estaba embarazada 3 semanas después de que te fuiste, continuó ella, controlado por voz profesional. Y yo decidí que mi hijo merecía más que un padre que no quería ser encontrado. El avión se sacudió nuevamente con más turbulencia, reflejando la agitación interna de Mako. Y este encuentro es una coincidencia. Una leve sonrisa apareció en los labios de Julia. ¿Crees en las coincidencias, Mako? En un mundo con miles de pilotos y cientos de empresas de aviación ejecutiva. Antes de que pudiera responder, el panel emitió una alerta que demandaba la atención de Julia. Por favor, regrese a su asiento. Tenemos un problema técnico que resolver. ¿Y qué tipo de problema? La preocupación era evidente en su voz. Nada de lo que tu preciosa novia, modelo, deba preocuparse, respondió Julia. La primera señal de emoción en su voz perfectamente controlada. Solo una falla en el sistema hidráulico secundario. Tendremos que hacer un aterrizaje no programado para una revisión. Michael se puso de pie, aturdido. ¿Dónde? Casemiro de Abreu, respondió ella, ajustando algunos controles. Un pequeño pueblo en el interior del estado de Río de Janeiro. Tiene una buena pista y mecánicos excelentes. Al mencionar el nombre de la ciudad, sus ojos se encontraron con los de él nuevamente, y Michael entendió. No era cualquier ciudad con una pista adecuada. Era donde Julia vivía,
donde su hijo estaba creciendo. Esto no es una coincidencia, ¿verdad?, murmuró, finalmente comprendiendo. La mirada de Julia era indescifrable. Cuando respondió, la vida rara vez nos da segundas oportunidades, Mako. Lo que hacemos con ellas es nuestra elección. Mientras regresaba a su asiento, sintiendo que el avión comenzaba un suave descenso, Mako volvió a leer el mensaje misterioso en su teléfono. Ella está en la cabina. Y también tú, hijo. ¿Quién podría haberlo sabido? ¿Quién estaría orquestando este encuentro imposible? Miró a Isabelle, distraída con una revista de moda, completamente ajena al terremoto emocional que estaba redefiniendo el panorama de su vida. Los anillos en su bolsillo parecían pesar toneladas ahora, mientras el jet descendía hacia un pequeño pueblo que sentía que cambiaría su destino para siempre. ¿Algún problema?, preguntó Isabelle, al notar su expresión alterada. Cambio de planes, respondió él, con una voz extrañamente calmada considerando el caos interno. Necesitaremos hacer una escala técnica antes de dirigirnos al resort. La señal de aterrizaje se encendió y la voz de Julia, profesional y controlada, llenó la cabina por última vez. Damas y caballeros, comenzaremos nuestro procedimiento de descenso hacia el aeropuerto regional de Casemiro de Abreu. Por razones técnicas, realizaremos una parada no programada. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Gracias por su comprensión. Michael Dawson, el hombre que construyó un imperio inmobiliario, planificando cada movimiento con precisión milimétrica, que nunca dejó nada al azar. Ahora se encontraba completamente a la deriva, descendiendo hacia un futuro que no podía predecir ni controlar. Por primera vez en su vida, el hombre, que siempre tenía todas las respuestas, estaba completamente sin palabras ante la pregunta más importante que jamás había enfrentado: ¿cómo ser padre de un hijo del que no sabía que existía? El pequeño aeropuerto de Casemiro Deo era poco más que una pista de concreto con un modesto hangar y una sala de espera improvisada. Cuando las escaleras del jet fueron posicionadas y la puerta se abrió, Mako sintió el calor húmedo del interior del estado de Río de Janeiro envolverlo como un presentimiento. El implacable sol del mediodía se reflejaba en el asfalto, creando olas de calor que distorsionaban el paisaje montañoso al fondo. Bienvenidos a Casemiro Deo, anunció Julia al grupo, su voz profesional contrastando con la intensidad de su mirada cuando brevemente se encontró con la de Mako. Desafortunadamente, necesitaremos unas horas para mantenimiento. El problema con el sistema hidráulico secundario requiere piezas que están siendo traídas desde Río. Les recomiendo que aprovechen para conocer la ciudad o descansar en el hotel local. ¿Hotel local? Isabelle no pudo ocultar el horror en su voz, sus ojos escaneando el paisaje rural con evidente incomodidad. ¿Qué clase de lugar es este? Mako observó al pequeño Leo bajar saltando las escaleras, la energía del niño en total contraste con la tensión palpable entre los adultos. El niño sostenía fuertemente la mano de Julia, mirando todo a su alrededor con la curiosidad insaciable típica de un niño de 5 años. Mami, ¿podemos ir a ver los aviones en el hangar antes de ir a casa?, preguntó el pequeño, tirando suavemente de la manga de su uniforme. Casa. La palabra resonó en la mente de Mako. Este lugar era su hogar. Su hijo había crecido aquí, lejos de él, construyendo recuerdos de los que él nunca formaría parte. Hoy tenemos invitados, cariño, respondió Julia, acariciando el cabello del niño. Necesitamos ser buenos anfitriones. El señor Dawson y la señora van a nuestra casa. El entusiasmo en la voz del niño le partió el corazón a Mako. ¿Puedo mostrarles mi colección completa de aviones? Antes de que Julia pudiera responder, un hombre mayor se acercó, caminando con la ayuda de un bastón tallado. Sus ojos astutos examinaron al grupo por un momento antes de esbozar una cálida sonrisa. Abuelo Carlos, Leo corrió hacia el anciano, quien lo levantó con una fuerza sorprendente para su aparente edad. Estos son nuestros pasajeros, explicó Julia, manteniendo su compostura profesional. El señor Mako Dawson y la señorita Isabel Montero. Tenemos un problema técnico y necesitaremos quedarnos hasta mañana. Los ojos del anciano Carlos se fijaron en Mako con una intensidad desconcertante, como si viera mucho más allá de la pulcra fachada del empresario. Dawson, repitió lentamente, el famoso empresario inmobiliario. Qué coincidencia tan interesante. Sin embargo, no había nada casual en su tono, y Mako inmediatamente comprendió que el anciano sabía exactamente quién era y qué representaba en las vidas de Julia y Leo. Bueno, no podemos dejar a nuestros visitantes sin un alojamiento adecuado, continuó Carlos. Nuestra casa de huéspedes está a su disposición, aunque no es tan lujosa como los hoteles a los que debes estar acostumbrado. ¿Casa de huéspedes? Isabelle susurró a Mako, su desagrado evidente. Aprecio la oferta, respondió Mako, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo la penetrante mirada del anciano. Pero no queremos molestarte. Debe haber un hotel en la ciudad. El único hotel está en renovación. Carlos sonrió, con un destello de diversión en sus ojos. Nuestra casa de huéspedes es pequeña pero cómoda, y está cerca del taller del mecánico,
lo que facilitará las cosas cuando lleguen las piezas. Mako se dio cuenta de la trampa sutilmente construida. No había coincidencias allí, desde la falla técnica hasta la única opción de alojamiento disponible. El abuelo hace el mejor desayuno del mundo, exclamó Leo, colgado del cuello del anciano. Y hay un lago donde podemos ver tortugas. Parece que no tenemos mucha elección, concedió Mako, tratando de ignorar la mirada furiosa de Isabelle. 20 minutos después, un pato viejo estacionó frente a una encantadora casa colonial convertida en casa de huéspedes. Jardines bien cuidados enmarcaban el edificio centenario, y el aroma del jazmín llenaba el aire. Al fondo, un sereno lago reflejaba el cielo azul, y las montañas verdes completaban el paisaje bucólico. Bienvenidos a la casa de huéspedes Horizonte Azul, anunció Carlos, guiándolos a través del porche de madera pulida. Solo tenemos 5 suites, pero todas tienen vista al lago o a las montañas. El interior era una combinación armoniosa de antigüedades conservadas y comodidades modernas discretamente integradas. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes, contando la historia de la región y la familia. Es encantador, comentó Isabelle, claramente decepcionada pero tratando de ser educada. Leo tomó la mano de Mako, tomándolo por sorpresa. Ven a ver mi habitación. Tiene toda una pared de aviones. Mako lanzó una mirada interrogante a Julia, quien asintió ligeramente con autorización, permitiéndole seguir al niño. El pasillo por el que caminaron estaba decorado con más fotografías antiguas, muchas de ellas mostraban a una Julia más joven, algunas con un anciano con uniforme de piloto, a quien Mako presumió que era el abuelo de Julia. La habitación de Leo era un sueño de aviación en miniatura. Toda una pared se había transformado en un cielo con nubes pintadas a mano y docenas de aviones modelo colgados a diferentes alturas. Una cama con forma de cabina dominaba el centro y los estantes exhibían libros infantiles sobre aviación, muchos en inglés y español. Este soy yo cuando sea grande, Leo señaló un póster de un piloto frente a un Boeing 787. Voy a volar por todo el mundo, como mi papá. Mako sintió que su corazón se saltaba a un latido. Tu papá es un piloto internacional, respondió Leo con orgullo inocente. Mamá dice que vuela tan lejos y por tanto tiempo que no puede visitarnos. Pero un día, cuando yo también sea piloto, lo encontraré en el cielo. La simplicidad de la explicación, la pureza de la esperanza en los ojos del niño, golpearon a Mako como un puñetazo físico. ¿Qué clase de hombre se había convertido para que Julia necesitara crear esta historia? ¿Qué clase de hombre sería ahora frente a esta revelación? Estoy seguro de que lo harás, logró decir con voz temblorosa. Leo, Julia apareció en la puerta, su mirada cautelosa. Hora de almorzar, cariño. Ve a lavarte las manos. El niño salió corriendo, dejando a Mako y Julia solos en la habitación llena de sueños infantiles. Le dijiste que su papá es piloto, murmuró Mako. No como una acusación, sino como una observación dolorosa. Parecía apropiado, respondió ella, cruzando los brazos a la defensiva. Le han encantado los aviones desde pequeño. Debe estar en la sangre. Julia, yo no. Ella interrumpió, su voz baja pero firme. No aquí, no ahora. Tenemos un almuerzo que sobrevivir con tu hijo y tu novia en la misma mesa. Un drama a la vez. Mako tenía razón como siempre. Julia siempre había sido la sensata, la que pensaba 3 pasos por delante mientras él solo reaccionaba. El almuerzo se sirvió en el porche trasero con vista al lago. La mesa estaba puesta con una elegancia sencilla. Un mantel de lino, vajilla antigua, cubiertos de plata pulidos. Carlos presidía a la cabecera de la mesa con Leo a su lado. Julia se sentó junto a su hijo mientras Mako e Isabelle ocupaban el lado opuesto. Espero que les guste la comida casera, comentó Carlos mientras una mujer de mediana edad servía una sopa de verduras humeante. Melia ha sido nuestra cocinera durante 30 años. Está deliciosa, comentó Mako con sinceridad después del primer bocado, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que había apreciado algo tan simple como una sopa casera? Entonces, señor Dawson, Carlos inició la conversación después de unos minutos de silencio incómodo. ¿Cómo conoció a nuestra Julia? Mako casi se atragantó con su pan mientras Isabelle levantaba las cejas, claramente interesada en la respuesta. Nos conocimos en un evento de ingeniería aeroespacial, respondió Julia rápidamente. El señor Dawson estaba invirtiendo en un proyecto de aeropuerto privado. Ah, sí. Carlos sonrió, no convencido por la media verdad. Y ahora se reencuentran años después. El destino tiene caminos curiosos. ¿Cree en el destino?, preguntó Isabelle, tratando de participar en la conversación. Creo en las consecuencias, respondió el anciano, sus ojos fijos en Mako. Cada elección que hacemos crea olas que eventualmente regresan a nuestra orilla, sin importar cuán lejos nademos para evitarlas. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos, y la voz ocasional de Leo, ajeno a la tensión entre los adultos, relatando animadamente su día en la escuela. Después del postre,
un pudín de calabaza con canela, que Mako se sorprendió al disfrutar. Carlos sugirió que descansaran un poco antes de la cena. Los dulces están listos. Imagino que están cansados del viaje. En realidad, Isabelle se levantó con elegancia. Me encantaría ver un poco de la ciudad. Michael, ¿te importaría acompañarme? Antes de que pudiera responder, Leo intervino con entusiasmo. ¿Puedo mostrarles la ciudad? Conozco todos los lugares geniales. La mirada de pánico de Mako. El disparo dirigido a Julia fue recibido con una leve sonrisa desafiante. Sería educativo que Leo sirviera de guía, comentó casualmente. Si no te importa, por supuesto. Mako comenzó a mirar a Isabelle, quien claramente no estaba entusiasmada con la idea. Iré contigo, decidió Julia. Hay lugares que Leo aún no conoce bien. Podemos mostrarles el mirador y la iglesia histórica. La pequeña excursión por el pueblo rural se convirtió en un extraño viaje emocional para Mako. Ver a Leo corriendo adelante, señalando con entusiasmo detalles que solo un niño notaría, con Julia caminando en silencio a su lado, creó una ilusión perturbadora de una vida familiar que nunca existió. Isabelle, al notar la dinámica extraña, se distanció sutilmente, fingiendo interés en las ventanas de las pequeñas tiendas de artesanías. Es extraordinario, comentó Michael en voz baja, observando a Leo explicarle a una visiblemente incómoda Isabelle cómo funcionaban los viejos relojes de la torre de la iglesia. Lo es, estuvo de acuerdo Julia. A pesar de ti, la dureza de las palabras contrastando con la suavidad de su voz. Julia, no lo sabía. ¿Habría hecho alguna diferencia? Ella interrumpió, mirándolo directamente por fin. Si hubiera sabido que estaba embarazada cuando decidiste dejar solo una nota y desaparecer. La pregunta flotó entre ellos, pesada como el aire húmedo antes de una tormenta. Mako quiso decir que sí, que nunca se habría ido si lo hubiera sabido. Pero la verdad era mucho más compleja. ¿Se habría quedado el hombre que era hace 5 años? ¿O simplemente habría ofrecido apoyo financiero, manteniendo la distancia emocional que siempre había valorado? No lo sé, respondió con honestidad. Era una persona diferente entonces. ¿Y quién eres ahora, Mako? La pregunta fue casi un susurro. ¿El hombre que va a pedirle a la modelo que se case con él o el hombre que acaba de descubrir que tiene un hijo? Antes de que pudiera responder, Leo regresó corriendo, sosteniendo algo en sus manos. Mira lo que encontré, mami. Un avión de madera. El hombre de la tienda dijo que está hecho a mano. Es hermoso, cariño. Julia sonrió, acariciando el cabello de su hijo. ¿Puedo, mami? Por favor. El niño parecía esperanzado, habiendo claramente discutido algo con el artesano de la tienda. Está bien, pero solo un momento. Leo se volvió hacia Mako, extendiendo el pequeño avión de madera. ¿Quieres sostenerlo? El hombre dijo, trae buena suerte cuando se lo damos a alguien especial para que lo toque primero. El mundo pareció detenerse cuando Mako recibió el regalo de las pequeñas manos. Algo tan simple, un juguete de madera, de repente cargaba con el peso de todas las decisiones que había tomado y todas las que aún tenía que tomar. Es muy especial, logró decir, su voz cargada de emoción. Gracias, Leo. A lo lejos, Isabelle observó la escena, una expresión calculadora reemplazando gradualmente su incomodidad inicial. La noche cayó sobre Casimiro de Abrao con la velocidad típica de los pueblos pequeños. La cena en la casa de huéspedes se sirvió a la luz de las velas en el jardín, bajo un cielo estrellado que Michael apenas recordaba cuando había apreciado por última vez. Después de la cena, mientras Leo era acostado, los adultos se reunieron en la sala. Carlos sirvió una bebida ámbar en pequeñas copas de cristal. Cachaca casera, explicó. Añejada en barricas de roble durante 20 años, perfecta para conversaciones difíciles. Isabelle miró su reloj, un modelo discreto pero visiblemente caro. Creo que me retiraré, anunció, lanzando una mirada significativa a Mako. Ha sido un día inesperado. Cuando ella salió de la habitación, Carlos también se puso de pie. Creo que ustedes dos tienen mucho que discutir, dijo, sus ojos sabios moviéndose entre Michael y Julia. Solo recuerden, algunas estructuras una vez rotas nunca pueden reconstruirse exactamente como eran, pero a veces lo que se construye en su lugar es más fuerte, más verdadero. Con estas palabras enigmáticas, el anciano se retiró, dejándolos solos con el pesado silencio y el dulce aroma de la cachaca. ¿Por qué ahora?, preguntó Mako finalmente. Después de 5 años, Julia agitó el líquido en su copa, observando la luz de la vela reflejarse en las facetas del cristal. No fue idea mía, admitió. Pero cuando surgió la oportunidad, no pude negarme. ¿Qué oportunidad? Tu madre. Julia encontró sus ojos, la revelación flotando entre ellos como humo. Me encontró hace 6 meses. Mako sintió que la sangre se le helaba. ¿Mi madre? ¿Cómo? Investigadores privados. Aparentemente, siempre sospechó que podrías tener un hijo en algún lugar. Dijo que seguías un patrón predecible. Involucramiento intenso seguido de huida abrupta cuando las cosas se profundizaban emocionalmente. La descripción de su comportamiento era impactante en su precisión. Era exactamente lo que había hecho con Julia y con otras antes que ella. ¿E Isabelle también es parte de este plan? La sonrisa
sonrisa de Julia era triste, casi compasiva. Tu novia es Amanda Veddow, una investigadora privada contratada por tu madre hace más de un año. No es una modelo internacional, Mako. Tiene un título de abogada y se especializa en localizar personas y construir perfiles conductuales. El impacto de la revelación fue como un golpe físico. Mako se puso de pie abruptamente, su mente dando vueltas con las implicaciones. 2 años de relación, todos los momentos íntimos, las confidencias intercambiadas, todo parte de una trampa elaborada. No lo creo, murmuró, aunque en el fondo sabía que era cierto. Explicaba el mensaje misterioso, la serenidad calculada de Isabelle, o más bien Amanda, ante las extrañas situaciones del día. ¿Por qué haría esto mi madre?, preguntó con la voz cargada de emoción contenida. Eso, respondió Julia suavemente, es algo que tendrás que preguntarle a ella. Estará aquí mañana. El amanecer en Casemiro de Arao trajo una sinfonía de sonidos que Michael había olvidado que existían. El canto de los pájaros, el suave susurro del viento en las hojas, el lejano mugido del ganado en las granjas vecinas. Sentado en el porche de la casa de huéspedes, con una taza de café fuerte entre sus manos, el empresario observó los primeros rayos del sol pintar el lago de dorado mientras su mente procesaba las revelaciones de la noche anterior. Isabel, o más bien Amanda, no estaba en su habitación cuando él regresó. Su primer impulso fue llamar a su abogado, iniciar algún tipo de proceso legal contra esta invasión de la privacidad, esta manipulación elaborada. Pero algo lo detuvo. Quizás la anciana cachaza, quizás la mirada sincera de Julia, o quizás, solo quizás, el peso de una responsabilidad que comenzaba a tomar forma concreta en su conciencia. Siempre fuiste madrugador. La voz de su madre lo sobresaltó, haciendo que casi derramara su café. Catherine Dawson a los 6 mantuvo la elegancia discreta y la postura impecable que siempre la habían caracterizado, vestida con una simplicidad que aún gritaba sofisticación. Se sentó en la silla junto a su hijo, sus ojos, los mismos ojos marrones que él había heredado, estudiándolo con esa intensidad familiar. Madre, logró decir Mako, la sorpresa dando paso a la confusión y luego a la irritación. Tienes mucho que explicar. Sí, lo tengo, acordó con calma, sirviéndose café del termo en la mesa rústica, igual que tú. Y el silencio entre ellos se extendió por unos momentos, lleno solo por los sonidos de la naturaleza que despertaba. Michael luchó por organizar sus pensamientos, formular las preguntas correctas, entender cómo su propia madre, la mujer que siempre había respetado su espacio, sus decisiones, su independencia, había orquestado una intervención tan elaborada en su vida. ¿Por qué? Fue todo lo que finalmente pudo preguntar. Catherine respiró hondo, sus ojos perdidos en el paisaje por un momento antes de volver a su hijo. Porque te estás convirtiendo en tu padre, respondió con una suavidad que no disminuyó la fuerza de las palabras. Y me prometí cuando te sostuve por primera vez que haría todo lo que estuviera en mi poder para evitar que eso sucediera. La mención de su padre hizo que Michael se tensara. Arthur Dawson había sido un empresario despiadado, construyendo un imperio a costa de relaciones destruidas, incluido su matrimonio y su relación con su hijo. Había muerto solo en su ático de lujo, rodeado de riqueza y vacío de conexiones genuinas. No soy como él, protestó Mako, su voz baja pero firme. No, Catherine alzó una ceja. ¿Cuántas relaciones has terminado ante la primera señal de profundidad emocional? ¿Cuántas veces has abandonado a personas que se preocupaban por ti porque era más fácil que enfrentar tu propia vulnerabilidad? Tu padre hizo exactamente lo mismo, Mako. La diferencia es que él me tenía a mí para limpiar el desastre. Las palabras golpearon a Mako como piedras lanzadas con precisión, cada una encontrando una verdad que había pasado años negando. ¿Y quién limpió mi desastre?, preguntó, temiendo la respuesta. Nadie, respondió Catherine simplemente. Julia se negó a cualquier contacto, a cualquier ayuda. Cuando finalmente me enteré de Leo a través de investigadores que contraté por pura preocupación maternal, por intuición, ya había reconstruido su vida aquí. ¿Cómo? ¿Cómo está ahora? La pregunta escapó antes de que Mako pudiera contenerla. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Catherine. Extraordinaria. Usó su formación en ingeniería para especializarse en aviación. Trabaja para 3 empresas diferentes. Vuela a destinos internacionales. Crió a un hijo sola. Construyó una reputación impecable y aún así hizo tiempo para ser una parte activa de esta comunidad. El orgullo en la voz de su madre cuando hablaba de Julia era innegable. Y Mako sintió una punzada de celos, no de la admiración por Julia, sino de la fuerza de carácter que él mismo nunca había podido demostrar. Y ahora preguntó, colocando la taza vacía en la mesa. ¿Qué esperas que pase? Que abandone mi vida, mis negocios, y me mude a este pequeño pueblo para jugar a la familia feliz. La mirada que Catherine le dio a su hijo fue una mezcla de decepción y esperanza obstinada. Espero que tú, por primera vez en tu vida, enfrentes las consecuencias de tus elecciones en lugar de huir de ellas. Que conozcas a tu hijo,
no porque tengas que hacerlo, sino porque él merece ser conocido. Tal vez, solo tal vez, que aprendas que hay cosas más valiosas en esta vida que las fusiones corporativas y las ganancias trimestrales. Antes de que Michael pudiera responder, el sonido de pasos de niños interrumpió la conversación. Leo apareció en el porche, todavía en su pijama, frotándose los ojos soñolientos. Buenos días, murmuró, luego se quedó inmóvil cuando vio a Catherine. Sus ojos se abrieron de par en par, la somnolencia reemplazada instantáneamente por una curiosidad vibrante. Eres la señora del retrato. Catherine sonrió, genuinamente sorprendida. ¿Retrato? En la oficina del abuelo Carlos, explicó Leo, acercándose con cautela. Hay una foto tuya con el de hace mucho tiempo. El abuelo dijo que eras una gran amiga de la familia. Michael miró a su madre, confundido. Catherine parecía igualmente sorprendida por la mención del retrato, pero rápidamente recuperó la compostura. Sí, conocí a tu abuelo hace muchos años, confirmó, incluso antes de que tú nacieras. Leo estudió a Catherine con una intensidad casi cómica, su pequeña frente, fruncida en concentración. ¿Te pareces a él?, declaró finalmente, señalando a Mako. Ella es mi madre, explicó Mako. Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. Entonces eso la convierte en tu abuela. Los ojos de Leo se iluminaron con la realización. Eres mi abuela. Catherine lanzó una mirada rápida a Mako, antes de asentir. Sí, cariño, soy tu abuela. Lo que sucedió a continuación tomó a Mako completamente por sorpresa. Leo se lanzó a los brazos de Catherine, con total abandono, abrazándola como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Tengo una abuela, exclamó, la pura alegría en su voz haciendo que algo se rompiera dentro del pecho de Mako. Espera a que le diga. A Peter en la escuela. Él tiene 3 abuelas, pero su abuela no es tan bonita como tú. Catherine se rió, abrazando a su nieto, con una naturalidad que hizo que Mako se diera cuenta de que este no era su primer encuentro. El pensamiento debería haberlo enfurecido. Otra manipulación, otro secreto. Pero en lugar de eso solo sintió una profunda tristeza por los momentos que había perdido. Las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras sonrisas que nunca había presenciado. ¿Ya desayunaste, campeón?, preguntó Catherine, separándose lo suficiente para mirar el rostro animado de su nieto. Todavía no, dijo mamá. Puedo tomar chocolate caliente hoy porque es un día especial. ¿Y qué día especial es este? Michael no pudo evitar preguntar. Leo lo miró como si la respuesta fuera obvia. Día del visitante importante, dijo el abuelo Carlos. Las personas que vienen de lejos merecen chocolate caliente. La simplicidad de la lógica del niño hizo que Mako sonriera involuntariamente. Había algo refrescante en la forma en que los niños veían el mundo sin las capas de complicación que los adultos añadían a todo. Leo, cariño, la voz de Julia sonó desde la puerta del porche. No molestes a los invitados tan temprano. No los estoy molestando, protestó el niño. Estoy conociendo a mi abuela. Julia se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron con los de Catherine en un diálogo silencioso que Michael no pudo descifrar. Había historia allí, más profunda de lo que había imaginado inicialmente. Buenos días, Catherine. Finalmente dijo Julia, acercándose. No sabía que llegarías tan temprano. El primer vuelo, respondió Catherine simplemente. Carlos me recogió en el aeropuerto. Otra pieza del rompecabezas. Carlos, el abuelo de Julia, claramente estaba involucrado en esta conspiración familiar. Cuanto más descubría Michael, más se daba cuenta de lo elaborada que había sido la red tejida a su alrededor. Leo, ve a vestirte para el desayuno, instruyó Julia suavemente. Luego puedes mostrarle a Catherine tu nueva maqueta del aeropuerto. El niño asintió con entusiasmo antes de correr hacia adentro, dejando a los 3 adultos en un silencio cargado de tensión. No resuelta. ¿Cuánto tiempo has conocido exactamente a mi madre?, finalmente preguntó Mako. A Julia. Personalmente durante 6 meses, respondió ella, sentándose a la mesa, pero a través de cartas, casi 3 años. Cartas. Michael miró a Catherine incrédulo. En la era digital, su madre se encogió de hombros, con elegancia. Algunas conversaciones son demasiado sagradas para correos electrónicos que pueden ser hackeados o mensajes que pueden ser espiados. Hay algo en la escritura a mano que obliga a la sinceridad, ¿no crees? Antes de que Michael pudiera procesar completamente esta nueva información, Amanda, la falsa Isabelle, apareció en el porche, vestida con ropa práctica que contrastaba dramáticamente con el estilo elaborado que había mantenido durante los 2 años de su relación con Michael. Buenos días a todos, saludó, con un acento sutilmente diferente al que Michael estaba acostumbrado. Me imagino que es hora de que dejemos las pretensiones. Michael se levantó abruptamente. 2 años, Amanda, 2 años de mentiras. Prefiero pensarlo como 2 años de investigación en profundidad, respondió con calma. Créeme, Michael,
aprendí mucho más de lo que jamás necesité revelarle a tu madre. ¿Por qué? La pregunta estaba dirigida a todos y a nadie en particular. ¿Por qué este teatro elaborado? ¿Por qué no simplemente hablarme de Leo? Lo intentamos, respondió Julia suavemente. En los primeros meses después de enterarme de que estaba embarazada, envié docenas de correos, dejé innumerables mensajes, todos bloqueados, todos ignorados. Y cuando finalmente te encontré, continuó Catherine, estabas tan inmerso en tu mundo de negocios, tan convencido de tu propia narrativa, que cualquier mención de responsabilidades pasadas era inmediatamente rechazada. Necesitábamos que vieras, añadió Amanda, no solo que lo oyeras, no solo que lo supieras intelectualmente, sino que vieras a tu hijo, sintieras su realidad, entendieras lo que te estabas perdiendo antes de que fuera demasiado tarde. Michael se sentó de nuevo, aturdido por la brutal sinceridad de estas tres mujeres, que cada una a su manera había conspirado para confrontarlo con la verdad que había pasado años evitando. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó, con una voz más vulnerable de lo que jamás había permitido en público. Eso, respondió Julia, depende completamente de ti, no del Imperio Dawson, no del impecable CEO, no del hombre que construyó rascacielos y resorts exclusivos. Depende de Michael, el hombre, el padre, la persona que elija ser a partir de hoy. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Carlos, llevando una bandeja con pasteles caseros y más café fresco. El anciano evaluó la escena con ojos astutos antes de sonreír. Veo que las presentaciones formales se han hecho, comentó casualmente. Excelente. Odio los secretos en el desayuno. Entorpecen la digestión. El comentario, tan mundano en medio de la intensidad emocional del momento, provocó risas reticentes alrededor de la mesa, aliviando momentáneamente la tensión. Catherine, continuó Carlos, sentándose a la cabecera de la mesa. Leo está ansioso por mostrarte su colección. Creo que heredó el ojo técnico de su abuelo. La mención casual de la relación hizo que Michael levantara la vista. Tú fuiste piloto, recordó, conectando los puntos. En las fotos del pasillo, Carlos asintió. Carrera de 42 años. Empecé en pequeños aviones de carga y terminé comandando Boeing 747 a 47S para Varig. La pasión por volar lleva 3 generaciones en la familia. 4. Corrigió Catherine suavemente. El padre de Michael también estaba fascinado por la aviación, aunque nunca siguió una carrera. Otra revelación inesperada. Michael miró a su madre confundido. Papá rara vez hablaba de nada que no pudiera controlar completamente, respondió Catherine. ¿Y el cielo, Michael? El cielo nunca puede ser verdaderamente controlado, solo puede ser respetado, entendido, navegado con humildad. La analogía no pasó desapercibida. Michael vislumbró por primera vez la posibilidad de que su vida, tan cuidadosamente planificada, tan rígidamente controlada, pudiera estar perdiendo exactamente lo que la haría significativa. La capacidad de adaptarse a lo inesperado, para navegar lo incontrolable, para encontrar belleza en lo impredecible. Leo regresó en ese momento, ahora completamente, vestido y rebosante de energía. Abuela, ¿vienes a ver mi colección ahora? Tiene un avión igual al que trajo el señor Michael. Es un Gulfstream G150. Michael miró a su hijo, con una nueva perspectiva. Este pequeño ser a quien no había ayudado a criar, a quien no había conocido hasta ayer, ya había absorbido conocimiento sobre aviación que muchos adultos no poseían. La precisión técnica, la atención al detalle, la pasión por el conocimiento eran rasgos que reconocía en sí mismo, aunque dirigidos a campos diferentes. ¿Por qué no vamos todos?, sugirió, sorprendiéndose a sí mismo. A mí también me gustaría ver tu colección, Leo. Y la sonrisa que iluminó el rostro del niño fue como un rayo de sol atravesando nubes pesadas, brillante, inesperada, transformadora. Por un breve momento, Michael vislumbró lo que pudo haber sido y quizás lo que todavía podría ser. Mientras seguían a Leo por el pasillo de la casa de huéspedes, Julia se acercó a Michael, con su voz lo suficientemente baja para que solo él la oyera. Tiene tu sonrisa, comentó, y tu terquedad. No había amargura en sus palabras, solo una simple declaración de hechos biológicos innegables. Michael asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas para el momento. La visita a la habitación de Leo se convirtió en una lección improvisada sobre aviación, con el niño mostrando un conocimiento sorprendente para su edad. Con cada explicación entusiasta, cada demostración meticulosa, Michael sintió algo desconocido creciendo en su pecho, una mezcla de orgullo, admiración y tristeza por los años perdidos. Las horas se convirtieron en días mientras la supuesta falla técnica del jet se extendía convenientemente. Michael descubrió que su teléfono misteriosamente no obtenía una señal adecuada para videoconferencias, limitándolo a breves correos electrónicos y mensajes de texto a su equipo. El Imperio Dawson continuaría funcionando sin su presencia constante, una realización tanto liberadora como perturbadora para un hombre que siempre había creído ser indispensable. En la tarde del tercer día, Michael se encontró sentado junto al lago,
viendo a Leo alimentar a los patos con pedazos de pan viejo. Junto al niño, Catherine se reía de algo que él había dicho, sus ojos brillando con una alegría que Mako rara vez había presenciado. Me ha conquistado por completo a mi madre, comentó cuando Julia se acercó, trayendo una bandeja con limonada fresca. Leo, tiene ese efecto en la gente, respondió ella, sentándose en el rústico banco. Junto a él, es como si pudiera ver directamente a través de las capas que hemos construido a lo largo de los años. Michael asintió, observando a su hijo. Todavía era extraño pensar en él de esa manera, corriendo tras un pato particularmente audaz que intentaba robarle el pan directamente de sus manos. Él sabe, finalmente preguntó, la pregunta que lo había estado consumiendo durante días. Sobre mí, quiero decir. Julia tomó un sorbo de limonada, sus ojos fijos en la escena frente a ella. Él sabe que su papá es alguien que no pudo estar presente, que trabaja lejos, que algún día podría ser parte de su vida. Mentiras gentiles, murmuró Mako. Verdades adaptadas, corrigió Julia. Leo todavía es demasiado joven para entender el abandono o el rechazo. Cuando sea mayor, si decide ser parte de su vida, entenderá que las personas cometen errores, aprenden y crecen. ¿Y si no tomó esa decisión? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerse. Julia se volvió hacia él, sus ojos verdes estudiándolo intensamente. Entonces continuaré criando a nuestro hijo para que sea un mejor hombre que su padre, un hombre que enfrenta sus responsabilidades en lugar de huir de ellas. La dureza de las palabras contrastaba con la suavidad de su voz, haciéndolas aún más impactantes. Michael se dio cuenta de que, a pesar de todo, Julia no lo odiaba. Ella simplemente lo veía con absoluta claridad, sin las ilusiones que él había cultivado sobre sí mismo durante tanto tiempo. ¿Por qué aviación?, preguntó, cambiando de tema. De todas las carreras que podrías haber seguido con tu brillantez, ¿por qué elegiste una que te mantiene constantemente en movimiento? Una ligera sonrisa curvó sus labios. Quizás porque en el cielo, Mako, no hay forma de fingir control absoluto. Puedes tener el mejor entrenamiento, la aeronave más avanzada, la planificación más meticulosa, pero aún estarás a merced de elementos que no puedes dominar, el viento, las corrientes de aire, los cambios repentinos de clima. Y eso es liberador para ti. Es honesto, respondió simplemente. Y después de años de vivir una ilusión de seguridad a tu lado, he descubierto que prefiero 1000 veces la honestidad de la incertidumbre sobre la falsa seguridad de las promesas vacías. Mako sintió el impacto de las palabras como un golpe físico. Era cierto, él había construido relaciones basadas en promesas implícitas que nunca tuvo la intención de cumplir, en expectativas que había alimentado sin considerar nunca su costo emocional para los demás. Antes de que pudiera responder, Leo corrió hacia ellos, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. «Mira lo que encontré», exclamó, abriendo sus pequeñas manos para revelar una pequeña tortuga. El abuelo Carlos dijo, «Es una tortuga tigre bebé. ¿Podemos construirle una casita en el lago?» Mako miró a Julia, inseguro de cómo responder. Ella asintió levemente, dándole permiso silencioso para participar en este momento. «Creo que la pequeña tortuga ya tiene una casa», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la naturalidad en su voz. «Todo el lago es su hogar. Si la llevamos a otro lugar, podría extrañar a su familia». El rostro de Leo se volvió serio mientras consideraba las palabras. «Justo como tú extrañaste a tu familia cuando fuiste a trabajar lejos». La pregunta inocente golpeó a Mako con una fuerza inesperada. ¿Cómo explicarle a un niño que había elegido deliberadamente la distancia en lugar de la conexión, que trabajar lejos era una historia fabricada, para suavizar una verdad mucho más dolorosa? A veces, respondía con cuidado, los adultos cometen errores, creen que están haciendo lo correcto, pero luego se dan cuenta de que han perdido cosas importantes en el camino. Leo estudió su rostro con una intensidad sorprendente para un niño tan pequeño. ¿Cómo qué? ¿Cómo conocer a personas maravillosas? Mako respondió con honestidad. ¿Cómo? ¿Tú? La sonrisa volvió al rostro del niño. Puedes visitar cuando quieras. Tenemos una habitación de invitados y el abuelo Carlos hace panqueques los domingos. La simplicidad de la oferta, la generosidad sin complicaciones hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Mako. ¿Cómo podía este pequeño ser, que nunca había recibido nada de él, ofrecer tan libremente lo que tenía? «Gracias, Leo», logró decir, acariciando el cabello del niño. «Eso es muy amable». Después de liberar cuidadosamente la tortuga en el agua, Leo corrió de regreso a Catherine, quien lo esperaba con un paquete misterioso que parecía sospechosamente un kit de modelo de avión. «Es extraordinario», comentó Mako, viendo alejarse a su hijo. «Lo es», asintió Julia. A pesar de todo, el silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Amanda, ahora vestida con ropa práctica que contrastaba dramáticamente con el guardarropa elaborado que había mantenido como Isabelle. «Llegaron noticias de Río»,
anunció, sentándose con ellos. Las piezas para el avión finalmente han sido localizadas. Estarán aquí mañana por la tarde. Michael alzó una ceja. Finalmente has decidido terminar nuestra pequeña intervención familiar. Amanda sonrió sin humor. Mi trabajo está hecho. Mako, lo que hagas con la información que has obtenido es completamente tu elección. ¿Y qué elección es? ¿Es exactamente? Preguntó, con irritación creciente en su voz. Abandonar la vida que construí para convertirme en un padre de fin de semana o simplemente firmar cheques de manutención generosos y seguir como si nada hubiera pasado. Julia se puso de pie abruptamente. Esta es una conversación que preferiría no presenciar. Por favor, discúlpenme. Mientras se alejaba, Amanda la observó con una expresión pensativa antes de volverse hacia Mako. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de mi trabajo durante los últimos 2 años? Preguntó retóricamente. No fue fingir interés en tus interminables historias de negocios o participar en tediosos eventos corporativos. Fue presenciar a un hombre inteligente y capaz vivir una vida completamente vacía sin siquiera darse cuenta. Vacía, repitió Michael, indignado. Construí un imperio que emplea a miles de personas. Transformé vecindarios enteros. Revolucioné el mercado de bienes raíces de lujo del país. Y cuando regresas a tu ático de 50 millones por la noche, ¿quién está ahí para escuchar sobre tu día? Preguntó Amanda suavemente. Cuando recibes un premio, ¿quién celebra genuinamente tu éxito? Cuando te enfermas, ¿quién te sostiene la mano? Las preguntas flotaron entre ellos, incómodamente precisas. Michael apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de Amanda. Tu madre no hizo esto por crueldad, Michael. Ella continuó. Lo hizo por amor porque vio a su propio esposo recorrer el mismo camino y terminar solo a pesar de toda su riqueza y poder. ¿Qué sabes tú de mi padre? Preguntó Michael a la defensiva. Sé que también tuvo un hijo que no reconoció, respondió Amanda con calma. Un hijo que creció sin conocer sus verdaderos orígenes hasta que una enfermedad genética rara reveló la verdad. Michael sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu madre. Amanda se puso de pie. Algunas historias no me corresponden contar. Se alejó, dejando a Michael con más preguntas que respuestas. Un patrón que parecía definir sus días en ese pequeño pueblo. Esa noche, la casa de huéspedes organizó una cena especial en el jardín, iluminada por linternas de colores colgadas de los árboles. Se había dispuesto una mesa larga, cubierta con un mantel blanco de lino y decorada con flores silvestres en jarrones rústicos. La comida, sencilla pero deliciosa, se sirvió en platos de cerámica artesanal, acompañada de vino tinto producido en una bodega cercana. A Leo se le permitió quedarse despierto más allá de su hora habitual de dormir, participando en la comida con los adultos, aunque su energía claramente comenzó a decaer a medida que avanzaba la noche. Finalmente, se quedó dormido en el regazo de Julia, quien continuó participando en la conversación mientras acariciaba suavemente el cabello de su hijo. Es hora de acostarlo, murmuró, intentando levantarse sin despertar al niño. ¿Puedo ayudar?, ofreció Michael impulsivamente. Julia dudó un momento antes de asentir. Con cuidado, Michael tomó a Leo en sus brazos, sorprendiéndose de lo que pesaba el pequeño cuerpo. Un peso reconfortante que parecía llenar un vacío en su pecho que ni siquiera sabía que existía. Siguiendo a Julia por el pasillo, entró en la habitación del niño, ahora familiar después de días de visitas para ver su colección de aviones y escuchar interminables historias sobre pilotos famosos y aeronaves extraordinarias. Con una ternura que no sabía que poseía, Michael acostó a Leo en la cama con forma de cabina de pilotaje. El niño se movió ligeramente, pero no se despertó cuando Julia le quitó cuidadosamente los zapatos y lo cubrió con un edredón decorado con nubes y aviones. ¿Siempre duerme así?, preguntó Michael en voz baja. Tan tranquilo. La mayoría de las noches, respondió Julia, ajustando la posición de la almohada, excepto cuando hay tormentas eléctricas. Le tiene miedo a los truenos. Otro detalle sobre su hijo que Michael nunca habría sabido de no ser por esta elaborada intervención. ¿Cuántos más había? Primer diente, primera palabra, primer paso. Hitos que había perdido irremediablemente. ¿Por qué me dejas entrar en su vida ahora?, preguntó cuando salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta según las instrucciones de Julia. Después de 5 años manteniéndolo alejado de mí. Julia se apoyó contra la pared del pasillo, sus ojos lo estudiaban con esa intensidad familiar que siempre lo dejaba incómodamente expuesto. Porque Leo está empezando a hacer preguntas. Ya no puedo responder con historias sobre pilotos en rutas internacionales, respondió honestamente, porque él merece la oportunidad de conocer su historia completa, incluso si eso incluye a un padre que eligió no ser parte de su vida. Y si quiero ser parte de ella. Ahora, las palabras escaparon antes de que Mako pudiera considerarlas por completo. Eso dependería enteramente de tus condiciones, Mako,
respondió Julia, cruzando los brazos a la defensiva. Leo no es un proyecto de fin de semana ni una obligación social para impresionar a inversores. Es una persona completa con necesidades emocionales, con expectativas, con un corazón que puede ser fácilmente roto. Yo no haría eso, protestó Mako. Ya lo hiciste, respondió Julia simplemente. Conmigo, con otras antes que yo. Me imagino que es un patrón, Mako. Uno, que tu madre reconoció porque ella vivió con tu padre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a romper este ciclo, de verdad, o solo reaccionando emocionalmente a una situación que pronto parecerá menos urgente cuando estés de vuelta en tu mundo de rascacielos y cuentas bancarias en el extranjero? La brutal franqueza de sus palabras golpeó a Mako como agua fría, despertándolo. A verdad es que había evitado confrontar toda su vida adulta. No lo sé, admitió finalmente. La honestidad dolorosa pero necesaria. Quiero creer que lo estoy. Quiero ser mejor de lo que fue mi padre. Pero no sé si sé cómo. El rostro de Julia se suavizó ligeramente ante esta vulnerabilidad inesperada. Nadie nace sabiendo cómo ser un padre, Mako. Es una habilidad que aprendes a diario mediante prueba y error. La diferencia es que algunos eligen aprender, mientras que otros huyen ante la primera señal de dificultad. Michael asintió, finalmente comprendiendo la magnitud de la elección ante él. No se trataba solo de reconocer legalmente a Leo o proporcionar apoyo financiero. Se trataba de comprometerse con un viaje de crecimiento personal que requeriría más valor del que cualquier negociación empresarial jamás había demandado. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de la ventana de la habitación de invitados, despertando a Mako de un sueño sorprendentemente profundo. Por un momento estuvo desorientado, acostumbrado a el panorama de rascacielos que su ático en Sao Paulo ofrecía. En cambio, vio solo cielo azul, montañas distantes, y el brillo dorado del lago a través de la ventana. Una semana había pasado, desde su llegada no planificada a Casemiro. Sul, una semana que se sintió simultáneamente como un instante y una eternidad. La falla técnica del jet finalmente había sido resuelta, y hoy era el día de partir, o de elegir quedarse de alguna manera. Se levantó y caminó hacia la ventana. En el jardín de abajo, Leo estaba jugando con un pequeño avión planeador, corriendo y lanzándolo al aire, repetidamente, ajustando el ángulo con cada intento, intuitivamente, aprendiendo sobre aerodinámica. A través del juego, Julia lo observaba de cerca, sonriendo, mientras bebía su taza de café matutina. Mako sintió una punzada aguda en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. La escena que veía era un vistazo de una vida que nunca había vivido, de una posibilidad que había desechado sin llegar a comprender su valor. Su teléfono vibró en la mesita de noche. La señal, milagrosamente restablecida la noche anterior, trajo docenas de correos electrónicos, mensajes y notificaciones. Su imperio lo llamaba de vuelta. Una notificación en particular captó su atención. Las acciones de Dawson y Corp habían caído un 3%. Tras los rumores sobre un heredero no reconocido del CEO, la noticia ya se había filtrado, probablemente obra de algún empleado del aeropuerto que reconoció al famoso empresario embarcando con la modelo internacional y desembarcando en un pueblo pequeño con un piloto y un niño que era su imagen reflejada. Otro correo, esta vez de su director financiero, advertía de una reunión urgente de la junta necesaria para controlar el daño a la imagen de la empresa. Michael casi se rió de la ironía. Toda su vida adulta dedicada a construir una reputación impecable, y ahora la existencia de su propio hijo se consideraba un daño que debía controlarse. Se vistió lentamente, cada movimiento deliberado, como si estuviera tomando una decisión con cada botón que abrochaba, con cada elección de ropa. Cuando finalmente bajó a desayunar, encontró a la familia reunida en el jardín. No solo Julia y Leo, sino también Carlos, Catherine y, sorprendentemente, Amanda aún presente a pesar de que su misión técnicamente había concluido. Buenos días, saludó, sintiéndose extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de dar una presentación crucial a inversores en lugar de tomar café con personas que, de diferentes maneras, eran su familia. Mako. Leo saludó animadamente. Mira qué tan lejos puede volar mi avión ahora. El niño lanzó el pequeño planeador, que esta vez trazó un arco elegante en el aire antes de aterrizar suavemente en la hierba a varios pies de distancia. Impresionante, comentó Mako con sinceridad, sentándose a la mesa. ¿Ajustaste el ángulo de las alas? Leo asintió con entusiasmo. El abuelo Carlos me mostró cómo. Se trata de aerodinámica. Leo tiene una comprensión intuitiva de la física que es verdaderamente notable para su edad, comentó Julia,
pasándole a Michael una taza de café. Su profesor de ciencias dice que hace preguntas que muchos adultos no pensarían en hacer. El orgullo en su voz era evidente, al igual que la implicación silenciosa. Te perdiste todo esto. 5 años de logros, descubrimientos, primeras veces. Imagino que estás ansioso por regresar a la civilización, comentó Carlos, observándolo por encima de sus gafas de lectura, con el periódico local abierto frente a él. El jet ha estado listo desde anoche. En realidad, comenzó Michael, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras que siguieron, estaba pensando en quedarme unos días más, si no es inconveniente. El silencio que siguió fue elocuente. Julia levantó la vista de su taza, visiblemente sorprendida. Catherine sonrió suavemente, como si hubiera previsto este momento. Leo, ajeno a las complejidades adultas, simplemente celebró. Sí, podemos ir al Museo de Aviación en Ma. Hay un verdadero Spitfire allí. Eso sería aceptable, respondió Julia, cuidadosamente, sus ojos estudiando a Mako, con cautela recién despertada. Tengo algunas reuniones virtuales que no puedo posponer, explicó Mako, pero pueden hacerse desde aquí, y me gustaría conocer mejor la rutina de Leo. Esa tarde, mientras Leo estaba en la escuela, Mako finalmente tuvo la conversación que había estado evitando con su madre, sentados junto al lago, lejos de los oídos de los demás. Catherine confirmó lo que Amanda había insinuado. Tu padre tuvo otro hijo, 3 años mayor que tú, reveló tranquilamente con una secretaria de la empresa antes de que nos conociéramos. Cuando ella quedó embarazada, la despidió y negó cualquier responsabilidad. ¿Y cómo te enteraste?, preguntó Mako, sintiendo una extraña mezcla de conmoción y alivio inexplicable, como si un misterio que ni siquiera sabía que existía, finalmente cobrara sentido. Cuando tenías 12 años, recibimos una llamada del hospital. Un chico de 15 años necesitaba urgentemente un trasplante de médula ósea. Tenía una condición genética rara, que también aparece en la familia de tu padre. Los médicos habían rastreado posibles donantes compatibles. Y era mi hermano, Rodrigo. Catherine proporcionó el nombre suavemente. Era mi medio hermano. Sí, ella lo confirmó. Tu padre lo negó hasta el final. Incluso cuando las pruebas lo confirmaron, se negó a ayudar. Te prohibió que te hicieras la prueba como posible donante. Mako cerró los ojos intentando procesar la magnitud de esta revelación. ¿Y qué le pasó a él? Él encontró otro donante menos compatible. Él sobrevivió pero con complicaciones. Él vive en Canadá ahora. Es profesor universitario de ingeniería. ¿Mantuvieron contacto? Discretamente. Tu padre nunca lo supo. Rodrigo me contactó cuando tenía 20 años, queriendo conocer su historia. No estaba enojado, solo curioso. Es un hombre extraordinario, Mako. Te caería bien. Mako sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Toda su vida, creyó que era hijo único, criado por un padre emocionalmente distante, pero al menos físicamente presente. Ahora descubría que era parte de un patrón, un ciclo de abandono que estaba peligrosamente cerca de repetir. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Porque estás en la misma encrucijada que tu padre. 2 veces eligió el camino de menor involucramiento emocional con Rodrigo y luego contigo a su manera. La pregunta es, ¿qué elección harás tú, Mako? Esa noche, después de ayudar a Leo con su tarea, una experiencia sorprendentemente gratificante, Michael encontró a Julia sola en el porche mirando las estrellas. Sin preámbulos, dijo, quiero ser parte de su vida. No sé cómo, no sé si seré bueno en ello, pero quiero una trampa. Julia continuó mirando el cielo por un largo momento antes de responder. No es una decisión simple, Mako. No se trata solo de visitas ocasionales o regalos de cumpleaños caros. Se trata de consistencia, compromiso, estar presente, incluso cuando es inconveniente. Lo sé, respondió él, acercándose para mirar el mismo cielo que ella contemplaba. Estoy dispuesto a aprender a cambiar lo que sea necesario. ¿Por qué? La pregunta era simple pero cargada de significado. ¿Por qué ahora después de 5 años? Mako consideró varias respuestas, algunas calculadas para impresionarla, otras para despertar simpatía, pero al final, eligió la simple y cruda verdad. Porque cuando miro a Leo, veo a la persona que podría haber sido si hubiera aprendido temprano que la conexión es más importante que el control. Y porque no quiero que él crezca pensando que no fue lo suficientemente importante para que yo cambiara. Algo en el rostro de Julia se suavizó casi imperceptiblemente. No será fácil para ninguno de nosotros. Las cosas que realmente importan rara vez lo son, respondió ella,
sorprendiéndose a sí misma con una sabiduría que nunca supo que poseía. En los días que siguieron, Mako comenzó el delicado proceso de integrarse en la vida de Leo sin alterar la estabilidad que Julia había construido con tanto cuidado. Participó en una jornada de puertas abiertas en la escuela donde Leo lo presentó con orgullo como un amigo de la familia que construye edificios enormes. Lo acompañó a las prácticas de natación, descubriendo que el niño había heredado no solo su aptitud para los números, sino también su espíritu competitivo. Cada nuevo detalle sobre su hijo era un tesoro, desde la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba hasta su inexplicable aversión por los guisantes, o como tarareaba suavemente mientras dibujaba. En videoconferencias con su equipo ejecutivo, Mako sorprendió a todos al anunciar una licencia parcial de 3 meses. Delegó responsabilidades, reorganizó proyectos y, por primera vez en su carrera, priorizó algo por encima de los negocios. La junta no está contenta, comentó a Amanda durante uno de los raros momentos en que hablaron a solas. Creen que estoy teniendo una especie de crisis de mediana edad. ¿Y la estás teniendo?, preguntó ella. Su papel como investigadora aparentemente nunca la abandonó por completo. Estoy teniendo una crisis de identidad, corrigió él con una sonrisa irónica. Estoy descubriendo que el hombre que pensé que era durante toda mi vida adulta es solo una fracción del hombre que puedo ser. En la mañana del día 15 en Casemiro de Abreu, mientras tomaba café en el ahora familiar porche, Leo hizo la pregunta que todos sabían que eventualmente llegaría. ¿Eres mi papá, verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Julia se quedó paralizada, con su taza a medio camino hacia sus labios. Catherine y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. Amanda se levantó discretamente y se alejó, dándoles privacidad. Mako sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo sus ojos fijos en los del niño. Ojos tan similares a los suyos, observándolo con una mezcla de curiosidad y sabiduría más allá de sus años. Sí, respondió simplemente, soy tu papá. Leo asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Por qué no vivías con nosotros? La pregunta, tan directa e imposible de evadir, exigía una honestidad igual. Mako miró brevemente a Julia, quien asintió levemente, dándole permiso para navegar estas aguas delicadas. Porque cometí un error, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un gran error. Cuando tu madre y yo nos conocimos, no sabía cómo ser la persona que ella y tú merecían. Así que en lugar de aprender, huí, como un cobarde, preguntó Leo, la inocencia de la infancia permitiéndole una franqueza que ningún adulto se atrevería. Mako sintió el impacto de la palabra, pero no apartó la mirada. Sí, como un cobarde. Pero estoy tratando de ser más valiente ahora. Leo consideró esto por un momento, su pequeño ceño fruncido en concentración. El abuelo Carlos dice que ser valiente no es no tener miedo. Es hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo. Tu abuelo es un hombre sabio, respondió Mako, sintiendo una gratitud inesperada por el anciano que había ayudado a criar a su hijo en su ausencia. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? La siguiente pregunta hizo que todos los adultos contuvieran la respiración. No, cariño, intervino Julia suavemente. Pero tu papá quiere ser parte de tu vida de una manera diferente. ¿Cómo?, insistió Leo, mirando entre los dos. Michael tomó una respiración profunda antes de responder. Quiero conocerte, Leo. Aprender sobre tus aviones, tus amigos, tus historias favoritas. Quiero estar ahí para tus juegos y presentaciones escolares. No puedo cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro juntos si tú quieres. Leo consideró la propuesta con una seriedad sorprendente para alguien tan joven. Finalmente, extendió su pequeña mano hacia Mako. Tenemos un trato entonces, pero tienes que prometer nunca ser un cobarde otra vez. Mako tomó la pequeña mano ofrecida, sintiendo el enorme peso de la promesa que estaba a punto de hacer. Prometo intentarlo todos los días, respondió, sabiendo que era la única promesa honesta que podía ofrecer. 3 meses después, Mako observaba desde el asiento del copiloto mientras Julia pilotaba el pequeño Cessna sobre las montañas verdes. En el asiento trasero, Leo señalaba con entusiasmo las formaciones de nubes y los detalles del paisaje veló, su voz animada amplificada por los auriculares. Mucho había cambiado desde ese primer vuelo interrumpido. Michael había cumplido su palabra, reorganizando su vida para incluir visitas regulares a Casemiro Deo. Alquiló una casa en la ciudad para los fines de semana, aprendió a cocinar mal los platos favoritos de Leo, e incluso comenzó a tomar lecciones de vuelo, no para competir con Julia, sino para entender mejor el mundo que tanto fascinaba a su hijo. Las corporaciones Dawson habían sobrevivido al escándalo inicial, y después de una conferencia de prensa donde Mako reconoció públicamente la paternidad de Leo, las acciones se habían estabilizado. Algunos inversionistas conservadores se fueron. Otros, sorprendentemente, vieron la transparencia como una señal positiva de madurez corporativa. Mira,
papá. La voz de Leo en los auriculares todavía causaba una ola de emoción en Michael cada vez que lo llamaba así, un título que estaba aprendiendo lentamente a ganar. Ese es nuestro lago allá abajo. Ya veo, respondió, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Se ve aún más hermoso desde arriba. Todo se ve diferente cuando cambias tu perspectiva, comentó Julia, ajustando suavemente los controles. ¿Listo para tomar el mando por un minuto? La oferta sorprendió a Mako. ¿Estás segura? Estamos a altitud de crucero, cielo despejado, condiciones perfectas, respondió ella. Esa leve sonrisa que él comenzaba a reconocer de nuevo, curvando sus labios. Además, tengo buenos reflejos y empiezas a llevarnos hacia una montaña. Con cuidado, Mako colocó sus manos en los controles, sintiendo la sutil vibración de la aeronave, la literal responsabilidad de 3 vidas en sus manos. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. «Estás volando, papá», exclamó Leo, con orgullo evidente en su voz. «Lo estoy», confirmó Mako, concentrándose intensamente en mantener el avión nivelado. «Estoy volando». Pero de alguna manera esas simples palabras llevaban un significado mucho más profundo, no solo sobre controlar una aeronave, sino sobre finalmente tomar el control de su propia vida, sus elecciones, sus responsabilidades. El cielo abierto frente a él, infinito en sus posibilidades, parecía el escenario perfecto para este momento de claridad. Michael Dawson, que había pasado su vida construyendo estructuras que tocaban el cielo, finalmente estaba aprendiendo a volar. No solo, como siempre había creído que era más eficiente, sino acompañado, guiado, apoyado por personas que, de diferentes maneras, formaban la familia que nunca supo que necesitaba. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Leo, su voz llena de expectativa. Michael intercambió una mirada con Julia antes de responder, encontrando en sus ojos no el amor que una vez compartieron, sino algo igualmente valioso: respeto, comprensión mutua y la promesa silenciosa de un futuro en el que ambos pondrían las necesidades de su hijo por encima de todo lo demás. «A donde quieras», respondió Michael, significando mucho más que solo el destino del vuelo. «El cielo es el límite».